Hoy les vamos a llevar a conocer los Cantons de l'Est, una región turística situada en el sureste de la provincia de Quebec, entre el río San Lorenzo y la frontera estadounidense. Aunque yo y Samuel ya habíamos viajado a Quebec, esta era nuestra primera vez visitando esta región, y durante nuestra visita descubrimos que es un lugar ideal para actividades al aire libre. Hicimos trekking, paseamos en kayak y hasta nos subimos a una bici en tirolesa. En este video vamos a compartir con ustedes todo lo que hicimos en ese viaje. Buenos días, amigos. Hoy vamos a naturaleza. Muy bien, vamos a pasar el día en la naturaleza, caminando, paseando, disfrutando. Pero primero necesitamos un poco de comida para nuestro picnic, así que estamos aquí en Sutton. Vamos a parar en una tienda, comprar un poco de comida y sí, de ahí vamos. Nuestra primera parada fue la Rumeur Affamée, en el pueblo de Sutton. Esta es una tienda de comida gourmet especializándose en productos locales y regionales. Como teníamos planeado un día bastante activo, paramos en esta tienda a comprar algunos artículos para un picnic. Y ya que estábamos ahí, no pudimos resistir degustar unos cuantos dulces y quesos. Entonces acabamos de parar en un lugar que se llama la Rumeur Affamée. Y acabamos de recoger nuestro almuerzo por el día. Esta es una tienda que vende un montón de cosas. Tienen sándwiches, pasteles, tortas, bebidas, quesos, salames. Así que vamos, ahora lo tenemos que comer. De ahí nos subimos al auto y empezamos a manejar hacia Au Diable Vert. Originalmente este lugar era un albergue de montaña, pero hoy en día se ha convertido en un área de recreo que ofrece un montón de actividades al aire libre. Bueno, entonces hemos llegado, estamos listos para nuestra próxima actividad, el vélo volant. Sí, estoy muy listo. Ya, así que nos vamos a subir a una bicicleta que vuela por el bosque y solo hay 3 en el mundo. Sí. Una en Florida, una en México y otra acá en Quebec. El vélo volant era como una bicicleta reclinada pero en tirolesa, algo que nosotros ni sabíamos que existía. El circuito nos llevó por el bosque y en la distancia también podíamos ver las montañas de Vermont en los Estados Unidos. Lo bueno de esta actividad era que solo podíamos ir tan rápido como pedaleábamos, y nos dijeron que vayamos cuán lento queríamos para poder disfrutar la experiencia. Bueno, me he subido al vélo volant y ahora estoy esperando que Samuel también se suba y que me alcance porque me estuvo filmando. Así que sí, estoy aquí en medio del bosque, rodeada por árboles. No hay mucho viento y así que se siente súper tranquilo. Uno puede escuchar un poco los pajaritos en la distancia. Así que sí, esta es una actividad única. Yo nunca he visto algo así, ni siquiera sabía que existía. Y ahí lo tienen, Samuel también se decidió subir. A él no le gustan mucho las alturas, pero igual lo está haciendo, así que yo estoy súper contenta. Bueno, nuestro picnic está listo, como pueden ver. Yo he empezado a comer. Tengo un sándwich baguette con pavo y queso brie que está delicioso. Sí. También tenemos kombucha. Esta es hibiscus chai. Sí. Esta otra, turmeric. Son palabras que no conozco en español. Otra 3 postres. Y 3 postres, sí. Este es coco rallado con un poco de chocolate. Este otro se llama Sweetheart. Sí. Es algo que nunca he probado, pero parece como una torta cubierta en chocolate. Y esto... Oh, mi favorito. Es un postre local de esta región, aquí en la provincia de Quebec. Es un pie de maple. Sí. Miren eso. Eso va a estar bueno. La, la. Y también tenemos chips. Oh, sí. Papitas. Así que vamos a disfrutar. Samuel va a probar el pie de maple. Sí. A ver qué tal está ese postre. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Oh, muy dulce. Muy rico. Y muy canadiense. Wow.
Entonces ahora que hemos almorzado vamos a ir a visitar los Hairy Coos. Y este es un tipo de vaca con pelo largo que uno puede encontrar en Escocia. Y yo y Samuel ya hemos estado en Escocia 2 veces, pero siempre ha sido súper difícil encontrar un Hairy Coo y poderse acercar. Pero acá tienen un montón de vacas, así que vamos a saludarlas. Este cartel dice: no crucen este campo a menos que lo puedan hacer en 9 segundos porque el toro lo puede hacer en 10. Bueno, entonces el dueño nos dijo que caminemos hasta la escultura de este gallo, porque desde aquí tenemos las mejores vistas. ¿Qué te parece? Lindas vistas y muchas vacas. Un montón de vacas y están súper interesadas en nosotros. Una vez que llegamos a la escultura del gallo, entramos al bosque y elegimos uno de los senderos para ir a caminar un rato. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Caminando en el bosque. En el bosque. Sí. Todo verde, Verde. el sol está saliendo, estamos respirando aire fresco. Tranquilo. Muy tranquilo, muy Muy lindo. tranquilo. Entonces nuestra próxima actividad, vamos a hacer un poco de kayaking. Nos dijeron que no nos vayamos muy lejos porque a 5 kilómetros tenemos la frontera con los Estados Unidos y no hemos traído pasaportes. Así que sí, vamos a disfrutar, flotar en este río un poco. Ese es el plan. Las aguas aquí eran oscuras pero poco profundas. También notamos que tenían stand-up paddleboarding, pero como ya era principios de otoño, no queríamos terminar en el agua si perdíamos el equilibrio. De ahí regresamos a nuestra cabaña en Hotopia, justo en las afueras de Sutton. Y ahora un tour de nuestro chalet, nuestra pequeña cabaña. Sube, sube. Nos estamos quedando en un lugar que se llama Hotopia y es como un campamento. Uno puede venir con carpas, pero también tienen cabañas. Así que es un lugar súper interesante. Nosotros elegimos este chalet de madera que es bien bonito. Y acá tenemos como un balcón con una mesa estilo picnic. Así que uno puede comer aquí afuera, al fresco. Lindas vistas. Sí, con vistas del bosque. Así que nos ha gustado mucho, pero ahora les vamos a mostrar el interior. Así que sígueme. Así que aquí en la planta baja, en el primer piso, tenemos nuestro comedor, tenemos nuestra sala y nuestra cocina. Y la verdad que no hemos cocinado para nada porque hemos estado comiendo en Sutton porque tienen lindos cafés y restaurantes. Pero sí, tenemos cocina, hay un montón de vasos, tazas, cubiertos, platos, así que uno puede cocinar, uno tiene que traer su propia comida. También hay un frigider y sí, es súper cómodo. La mesa, la sala, estamos cargando todas las baterías para la cámara. Para mi dron. El dron que va a estar volando. Pero subamos al segundo piso ahora. Y acá hay lo que vendría a ser un loft. Así que tenemos un sofá que me parece que también se convierte en cama porque nos han dejado un montón de colchas y almohadas acá. No hemos usado este lugar mucho, pero nuestro dormitorio está por acá. Y miren esto. Ay, ay, ay. Es un lugar súper cómodo. Aquí dormimos la noche pasada. Aquí dormimos anoche, quiero decir. Y sí, me gusta este estilo de cabaña. En inglés lo llaman A-frame.
Sí, en forma de A. También tenemos una ventana y anoche la dejamos abierta, así que podíamos escuchar los sonidos de la naturaleza. Fue súper relajante, dormimos bien, se podía escuchar también el viento en la distancia. Así que sí, fue muy lindo, muy tranquilo. También otra cosa para mencionar es que en este lugar, en Hatopia, no tienen internet o wifi en ninguna de las cabañas. Sí. Si quieres usar el internet tienes que ir al hotel principal, a la recepción. Pero lo hacen al propósito porque quieren que la gente se desconecte del internet y pueda reconectar con la naturaleza y pasar un lindo fin de semana. Así que sí, ese es nuestro tour del chalet. Ahora vamos a ir a Sutton de nuevo, al pueblo, porque vamos a ir a una cervecería. Sí. Así que, vamos. Vamos. Esa tarde fuimos a Sutton. El lugar es pequeño y lindo para conocer a pie, así que estacionamos el auto y nos fuimos a pasear por la calle principal que está llena de cafés, boutiques, galerías de arte y edificios históricos. Y después de tanto caminar, nos fuimos a una cervecería a cenar. Bueno, es hora de cenar y hoy estamos en un lugar que se llama A l'Abordage. Es una cervecería artesanal y miren lo que hemos pedido. 9 mini cervezas para poder probar un poquito de todo. Creo que acabo de pedir el mejor plato en este lugar. Pedí la poutine con carne de pato. El pato es súper popular en esta región. Oh. Miren eso. Es salado y grasoso y sabroso. Está delicioso, en serio. No me puedo controlar con esto. Ok, Samuel, muéstranos. ¿Qué has pedido? ¿Cuál es tu plato principal? Hamburguesa canadiense. Y esos ingredientes, cuéntanos. ¿Qué tiene tu hamburguesa? Bacon. Cebolla. Ya. Con queso. Oh, Muy rico. muy rico. Es cebolla caramelizada y el queso es brie, que es un queso suave y cremoso. Muy suave. Muy jugoso. Ya. Muy sabroso. Muy rico. Wow. Todo rico. Todo rico. Sí. Y también tenemos un montón de cerveza para tomar. Y eso es todo desde Sutton, Quebec. Esperamos que hayan disfrutado este paseo por los Cantons de l'Est y nos vemos en el próximo video donde continuamos nuestro viaje por esta región.